Hola, corazones hermosos, bienvenidas y bienvenidos al Camino Esotérico. Te invito a quedarte a escuchar este capítulo porque tal vez a través de mi voz encuentres esa respuesta que tanto buscas y este episodio es un entramado de tu corazón. Corazones, quiero iniciar este capítulo con una frase muy linda de Lao Tse. No hay nada más flexible que el agua, pero para vencer lo duro y lo rígido, nada la supera. La rigidez conduce a la muerte, la flexibilidad a la vida. Y con esta introducción, oye, les quiero contar que hoy iniciamos un ciclo de capítulos con hermosas mujeres. Mujeres que se estudian a sí mismas, compañeras de la membresía del Camino Esotérico, compañeras que están ahora en ARCA, este grupo iniciático, mujeres que veo sus implicaciones, veo su recorrido, veo su magia, la medicina y creo que tienen experiencias de vida muy inspiradoras que les pueden aportar. Así que hoy mi primera invitada, la señorita Priscila Becerra, que nos acompaña a hablar sobre el agua, el elemento agua, el fuente de vida, este espíritu antiguo, palpitante que fluye como la sangre de nuestra tierra, este elemento que guarda la magia ancestral, la memoria del planeta. Así que qué bruja, qué maga tengo aquí el honor de presentarles. ¿Cómo estáis, Pri? Hola Marce, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Súper, súper bien. Sí, Muy contenta de que hayas aceptado venir a compartir aquí con los compañeros y con los que escuchan este capítulo. sí. Preséntate, ¿quién es la Pri? ¿Quién es esta bruja hermosa? Bueno, yo soy Priscila, mis compañeros ahí me conocen. Soy bruja maga. Estoy aún en mi proceso, pero ha sido un camino muy, muy entretenido, con altibajo, aprendiendo. Eh, He tenido muchas experiencias con la tierra y eso me hace Con la ser magia súper elemental. afortunada. Sí. Me siento muy afortunada y yo siento que eso soy una persona muy afortunada que pudo despertar del automático Mm. a temprana edad para disfrutar las maravillas de esta dimensión. Eso No, es. qué linda. Sí, la Pri es una bruja maga que tiene un contacto muy cercano, como una habilidad innata con los elementos. Es una magia, o sea, es una maga verde, una maga de la tierra, sin lugar a dudas. Y hoy quiero que hablemos sobre el agua que representa el origen de la vida. Y para que hablemos de esto, te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a Brillo Etérico o por qué te inspiró sumarte? ¿Cómo ha sido también tu recorrido, tus cambios? ¿Quién es la Pri hoy? ¿Quién era la Pri que comenzó? ¿Qué ha sucedido? Cuéntanos. Bueno, cuando yo conocí a la escuela, me parece que fue en uno de los talleres que hicieron en tu casa, en Talagante. Sí, Y ahí fue El cuando... Feli parece que te Ah, atendiste fue primero con de el Kundalini. Feli. No, Sí, una limpieza, parece que fue con el Feli, ¿o no? claro. Sí, a través Sí, de otro brujito me recomendó a ustedes para una limpieza y fue cuando conocí la página. Feli me hizo la limpieza y luego en la página salía que iban a tener una actividad de ujú, energía Kundalini, que también la brindaba el Feli. Y ahí es cuando te sí, conocí a ti, al Feli y a varias compañeras y empecé a ver todos estos talleres y lo de la membresía, que mm, en un principio no entendía de qué se trataba, pero sí me llamaba mucho la atención como los temas que se tocaban y yo decía, ya, listo. Justo ustedes estaban planificando un viaje a Perú y sí. no lo pensé ni tres tiempos, me sumé
Uy, a mí me encanta porque así que es de las personas más valientes. Es como que ella lo siente, escucha la intuición y va. Y Y fue al vamos, viaje sí. y no me Y no conocía. los conocía, Me encanta. pero los conocí ahí, ¿no? Y Sí, todo nos fue... conociste ahí. Nos Sí, conocíamos del alma. sí. Y ahí también, bueno, vimos mucha agua porque el agua ahí nos acompañó todo el camino. Sí. Y ahí estuvimos conversando, bueno, me hablaste de la escuela, Origen se llamaba ese viaje iniciático. que fue mi El origen. origen, fue mi Sí. origen también. Y ahí me uní después a la membresía y paralelo a eso, bueno, uno, tú sabes que esa es como la vida espiritual que uno va aplicando, Mm. uno se va aplicando en cuanto a los conocimientos que ahí nos van enseñando ustedes y aplicándolo en la vida, pues, en la vida cotidiana. Y fue en ese momento cuando vinieron las inundaciones del 2023, me parece. Claro, hace 3 años Eh, atrás. Sí. claro, 3 años. Y bueno, ahí me visitó por primera vez, digamos, este amado elemento, el agua. Y el espíritu Eh, de ese río. Lo amo. Yo amo a mi amigo el río. Yo amo a este elemento. Es muy valioso para mí. Este elemento en particular, el agua, porque vino a mostrarme mucho, mucho, mucho. Eres de Estaba, sol en agua, ¿cierto? ¿Tú eres de sol en Piscis? yo soy de Sol en Piscis, Piscis. sí, sí. Y bueno, y siempre me he sentido muy cómoda en Ujú, el agua. Entonces me vino a visitar en esas inundaciones, así fue como conocí. Yo creo que ahí fue cuando yo conocí a este elemento, que mm. fue y ha sido un gran maestro para mí. Te lo digo ¿Qué de mi pasó en esa corazón. oportunidad y qué sientes tú? Claro, hoy día ya haciendo toda esta evaluación y entiendes el porqué y todo, pero ¿qué sucedió en ese momento en la PRI? Bueno, era otra PRI, era otra Otra versión versión. mía, sí, otra versión mía. Era una versión mucho de querer Mm, demostrar que desde afuera se me viera como una mujer power, que yo podía, ¿me entiendes? Como ujú. que yo no necesitaba a nadie, como era muy, muy superficial. Y bueno, en ese momento yo había terminado de construir una casa que construí en el campo hermosa. Y también yo como mentalmente observo esa casa y claro, era una casa muy de que la gente admirara. No era, Mm, es muy distinta, por ejemplo, a la casa que estoy construyendo hoy en día. En ese entonces era una casa hermosa, era muy blanco, cosas que para mí en ese momento eran importantes, pero yo hoy lo evalúo que eran importantes para que los otros dijeran, ¡ay, qué linda la casa! No claro. era tampoco desde mi corazón, este es mi hogar, era Mm. una casa muy fuerte, por lo demás, muy fuerte. Bueno, mi casa tenía una semana cuando llegó el río, casa completamente amoblada, y la Nuevecita de inundó. paquete, vos, PRI. Nuevecita, todo, todo, todo. Y me visitó el agua hasta adentro. Me acuerdo que llegó más o menos a 1 metro. ¿Y eso fue post viaje o antes? Eso creo que no, creo que fue antes Antes, del viaje, fue justo sí. antes. Entonces, cuando yo los conocí a ustedes, hoy obviamente estaba demacrada, porque a mí, Mm, yo no entiendo, yo hago todo bien y qué sé yo. Y bueno, había harto estudio, había harto que hacer en mí, po. claro. Entonces, el universo ahí se encargó de ponerme con las personas correctas y me unió a este elemento. Que me mostró, pues me vino a mostrar qué es Ujú, lo que había que limpiar. sí. ¿Qué vino a limpiar? Me vino a limpiar, literalmente, por dentro y Y por por fuera. fuera. Se llevó todo lo que yo no Mm. necesitaba en ese momento. Y esa fue la primera, porque tuve 2 visitas del río en menos de 3 meses, creo que fueron. Mira, no sé si fueron 2 o 3 ¿Y tu meses. casa en ese momento se inundó? ¿Qué pasó? Se inundó como casi a los 2 metros de altura. Entró el Wow. agua, toda esa zona. El río subió más de 12 metros en esa oportunidad. No,
El río subió 10 metros en esa ¿Y oportunidad. en qué zona fue más o menos? O región, por último, decir Esto cuánto no. es en el Maule, Maule. en Villa Alegre. Mm. Así que, bueno, en ese momento esa villa no fue alegre. Estaban todos tristes. Y usualmente Y el Maule siempre es como, comillas, azotado por como claro, por las lluvias y sequía, es como que bien extremo. sí, sí. En esos momentos era así, pues. Ujú. En ese Claro. entonces era así. Y bueno, ahí me pegó la primera visita. Fue un azote. Y literalmente adentro fue un azote. Deshizo todo lo que yo pensaba que yo quería, que ahora Mm. entiendo era lo que yo quería mostrar al mundo, que la gente dijera, que admirara. Pero los hogares no son para que admiren, son para uno. Para Sentirse el evitarlos. hogar, para Mm. habitar uno, no para que el resto lo observe y lo halague. Bueno, eso aprendí de eso y mucho más, por supuesto. Y Y después en ese momento perdiste todo, 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 todo. todo, ahí, porque se inundó todo, cama, todo lo material. Mm. Entonces Claro, todo lo material. pasaron 2 meses y se vuelve a inundar, porque resulta que a mí se me olvidó, po. Entonces yo dije, ya no, si esto no va a volver a pasar, vamos. No hice ni un nada, ni un estudio, ni nada. Y se vuelve a inundar. Pero Y pero esta tú vez ya habías tenido, o sea, tenías, me imagino que la casa como vacía, po, ¿no? estaba vacía, estábamos volviendo a poner paneles, porque Ujú. todo, las paredes, todo quedó inutilizable. Mm. Pero la estructura, no, esa casa es como su dueña. Fuerte, fuerte, Fuerte. fuerte. Y viene otra vez el río, pero esta vez ya creció 12 metros por lo que calculamos, dejando mi Wow. casa totalmente bajo el agua, O sea, casi totalmente se la bajo el lleva, agua. literalmente. No, yo no sabía si mi casa estaba ahí o no cuando estaba el río. No me había contado eso. Sí, quedó abajo. De hecho, fue la única casa que quedó inundada total. No se veía nada, ni Mm. el techo. Nada, nada. Y claro, todo esto pasó antes de unirme a la membresía y Ujú. del viaje. Sí, sí, yo, porque no me acuerdo de eso. Me acuerdo después, durante ese año, lo que sucedió Salió después, pero todo, sí. Claro, entonces bien, ya, pasó eso. Y así ya fue como yo conocí al río. mm, Después los conocí a ustedes, fue así. Después los conocí a ustedes y ahí inició mi viaje de estudio, el por qué, empezar a estudiarme, a observarme. mm, Y resulta que era, no, una Priscila que vivía en el automático. Yo habían cosas ujú, que ni siquiera había, no sé, no pensaba. Yo como que solo vivía, no claro. disfrutaba del sol, de la lluvia, del barro, de la tierra. Era Mm, como, era todo totalmente como que estaba ahí, era como una foto, pero yo nunca me había detenido a observar. Entonces, sí. para mí fue tan hermoso este encuentro cuando lo comencé a entender, Sí, porque igual hay que decir algo, que eh, por eso la membresía no es para todos, sino es para el que lo decide, porque primero es mucha info y es info que nos sirve en el cuaderno, es info que tiene que ser aplicada. Y claro, a primera es difícil como, porque hablamos en otro lenguaje, en un lenguaje de la magia, en un lenguaje eh, de la conciencia, entonces al comienzo es como, ¿qué es esto? O sea, estoy desprogramando cientos y cientos de años de palabras, frases, creencias que yo juraba que eran así, pero me están mostrando otra alternativa de pensamiento, me están mostrando la posibilidad de que yo recupere mi capacidad de pensar, de imaginar y crear, y no que alguien me esté pensando. Entonces sí, al comienzo la membresía, y esto aviso, es como, entonces, ay, no, no entiendo, mejor me rindo, me voy, pero nosotros tenemos prohibido rendirse. Aquí supera aquí. No, no, no prohibido, pero es una decisión. Es una decisión entenderlo y sostener, y de verdad que cuando tú dices, voy a entender, decido entender, algo pasa con tu cuerpo y hace como un clic y se abre, se abre tu conciencia, se abre tu mente a ver y escuchar otras cosas, po.
claro otras que sí. cosas. Aparte que también es súper incómodo, no es, el camino no es Oye, la publicidad mala. cómodo, es excelente, ¿no? Es excelente, pero es que hay que salir del automático, hay que despertar. Y viene también el ego, ¿qué me decís del ego? Puta, el Sí, ego todo el también rato está. zapatea y todo, porque es como Mm, que le están diciendo, hay hecho La todo mal. importancia personal, porque Sí, muchos compas no, empiezan, me están atacando. No, se activa así toda la alarma. Quiero pero ¿sabes qué es correr. hermoso? Ya hagámosle buena publicidad, hagámosle Ya, buena bueno. publicidad a la membresía. Es la tribu, yo le digo la tribu, son los compañeros, Sí. porque la red que se forma entre todos se forma esta cuna de Ujú, amorcito. Entonces nadie se juzga, pero todos sí, y siempre que tú lo quieras o pidas la visión desde otro punto de ujú. vista, se te da, pero siempre con mucho amor y con mucho respeto, siempre. Sí. Entonces, Ahí eso tomo es, el concepto que dijiste que de cuna, como asociándolo también con el agua, porque el agua es la fuente de la vida. O sea, el agua representa el origen de la vida. O sea, imagínense nosotros cuando estamos gestándonos, incluido en el proceso membresía. Claro, en la membresía tenemos otro proceso de gestar, ¿no? Porque es hacia el convertirte en soberano, que es el mago, y para eso requieres de tres procesos de iniciación, pero en todo ese momento, de alguna manera, y ahí está la tribu, comunidad, como este espacio súper calentito y seguro, porque de alguna manera igual estamos simbólicamente nadando en un tipo de líquido amniótico, igual como los bebés cuando están gestándose en las pancitas, pues estamos conectados con el agua que es las aguas primordiales. Entonces, eh, el romper el agua, ¿cierto? Que es cuando se nace, es cuando recién entramos al proceso de la luz y nos mostramos tal y como somos, pero para eso requiere un proceso de gestación, requiere un proceso de limpieza, porque el agua es un espíritu que está vivo. Y la PRI, claro, tal tuvo cual. que vivirlo. Pero si tú, mira, mientras tú mencionabas todo eso, yo estaba pensando en la inundación, Mm, gestación, el proceso de sí, construcción y ya nacimiento, la inundación, líquido amniótico adentro, afuera, por todos lados. Entonces, sí, ese fue mi nacimiento y sí. literalmente lo fue. ¿Qué pasó Eh, después? Cuando ya bueno, tenías un recorrido y empezaste a entender qué es la magia, qué es la brujería también. claro. Ya pensemos brujería, siempre los invito a pensar la brujería como un camino de... brujería significa mujer, hombre sabio. Mm, Entonces, el que es brujo es porque sostiene brújula, porque sabe hacia claro. dónde se está dirigiendo. Entonces, ¿qué pasó luego de ese año? Porque vino de nuevo el Bueno, agua. este año fue súper duro porque inicié membresía, empecé a despertar de mi inconsciencia, empecé a estar consciente, me di cuenta de muchos patrones, muchas cosas que venían y llegó el próximo invierno. Eso pasó. Llegó el Y momento. Sí, pues llegó el momento era como el momento de la llegó el verdad. momento de la verdad, sí. Mm. Era como, para mí fue como, ok, ya, ¿hemos aprendido algo o no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, inició todo lo que pasa, lo que muy similar, eh, con posibles inundaciones nuevamente. Y Ujú. aquí fue donde entras tú, amiga Marce, y me No, dices, Pri, no, esto no va a pasar porque mira, ya entendiste esto, tú como que me hiciste ver cosas que estaban pasando en mi vida que yo de verdad no me había dado cuenta, porque ujú. estaba ahí, yo levantándome del charco y venía otra vez una lluvia fuerte y qué sé yo. Entonces me hiciste ver que no, po. Oye, si ya desperté, ahora empecemos a aplicar Oye, y ya, pues eres maga, pues empecemos a hacer Priscila. magia. Esa fue la primera vez que hice magia, ese invierno. Me acuerdo que me guiaste, me dijiste, Pri, vas a hacer esto, Ujú. y hice una invocación, le mostré al río. No, primero que eso me preparaste, me Sí. dijiste, Igual aquí vas a ponemos hacer un paréntesis. Yo a la esto. compañera, la compañera literalmente la acompañé, pero yo no hice nada.
O sea, solamente le mostré alternativas, claro, Claro. desde la magia y desde la maga que ella se estaba convirtiendo en ese momento, era como, bueno, llegó el momento de aplicar todo, te acompaño, pero esto es tuyo, o sea, yo no, no voy a ir no voy a ir al sur a ponerme ahí, a hacer la Sí, magia po. yo, hazla tú, amiga. Ahí, bueno, ahí estaba yo, que muchas gracias, porque ahí fue la primera magia que hice, Y donde poderosísima. fue muy power. Me hice amiga del río, me aconsejaste, de ahí fue cuando también me hiciste conocer que hay elementos y hay Ujú, elementales. claro. Entonces, te vas a hacer amiga de este elemental y empecé a visitarlo. Empezaba a visitar el río, le empezaba a hablar, siempre le llevaba obsequios, una manzana, un incienso, siempre Ujú. le llevaba algo y le iba a conversar. De repente trataba de cantarle porque no, todavía no es lo mío el canto, pero igual le cantaba y le hablaba y yo me sentía muy acogida por el río. Me gustaba mucho tocar el agua con las manos y así fui generando esta amistad. Le Eso, expliqué eso, Pri, también. es importante y qué bacán que lo estáis compartiendo con los compañeros y con los que están escuchando, porque los elementos, claro, como elemento origen vida, el agua. Yo quiero, obviamente, o sea, primero tenemos que entender que es una conciencia viva. Por lo tanto, si es una conciencia viva, yo tengo la capacidad, cada uno como conciencia, de acercarme a eso y hablar y comunicarme y entablar un vínculo desde el respeto, porque el agua no solamente representa la vida, representa la abundancia. O sea, sabemos que o sea, si no hay agua en el cuerpo, el cuerpo se muere. Si un lugar no tiene una gota de agua en no sé cuánto tiempo, ese lugar se muere la vida. Entonces, queremos el agua, evidentemente, pero no lo queremos en exceso, queremos en equilibrio. Y por eso es importante lo que dice la compañera, establezco una relación con mi entorno, con el cerro, con el agua, con el río, con el lago. Está ahí. Sí. Quiere conversar contigo. Se aburren si no conversamos con ellos. ¿No? Y de hecho, bueno, antes de hacer esa magia fue súper hermoso porque me acuerdo dentro de los obsequios que le llevé, Ujú. un día le llevé una manzana. Siempre que salía de mi casa iba a ver al río y siempre buscaba la mejor fruta que tuviese. O lo que le llevase, siempre lo mejor. Y me Siempre lo acuerdo que le mejor, dije eso. siempre lo mejor. Y esa vez nunca jamás se me va a olvidar. Esto es lo más, es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Pero relacionada a este elemento en particular, le obsequio la manzana y se la entrego al río. Entonces le digo, oye, amigo, bueno, aquí cada cual con su diálogo, y el mío así como, Sí, oye, amigo, te vengo a exactamente. ver, te traigo esta manzana, qué sé yo, y resulta que desde abajo del agua surge un remolino y agarra la manzana y se lo lleva hacia Hermoso. adentro. Y yo ahí dije, no, esto yo lo vi, estoy generando este vínculo con mi amigo, me escucha, tomó la Te ofrenda, escucha. perfecto. Entonces me fui súper Aparte que contenta. les encanta, al agua les encantan las flores, le encanta las miel, Sí. le encanta el canto, es verdad eso, le encanta el canto. Porque piensen que o sea, es como un agua de la fruta y de las flores, es súper refinada el agua que está ahí, o sea, es agua con un proceso muy como sofisticado, por decirlo de alguna manera, y además tiene sol, ¿cachai? O sea, esa agua está llena de plasma, entonces Claro es que sí. como delicioso, ¿cachai? Sí. De hecho, si tú pones las manos en el agua, es como que recibes una recarga Sí, energética. ¿Sí? sí. Así que bueno, eso ahí yo dije, perfecto, fue hermoso. O sea, imagínate, vi magia, vi Ujú. el río, mi amigo con este ser que llevaba meses generando un vínculo, me respondió, me habló, yo lo vi, fue hermoso, es precioso. Nunca lo voy a olvidar, nunca, nunca. Lo estoy viendo todavía cómo pasó eso. Y Que recibió la ofrenda, pues. sí, sí, de todas formas, pero fue hermoso verlo. Eh,
Y Y, luego, y y una luego, confirmación, po. Bueno, de claro. ahí venían nuevamente estos temporales y venía alerta roja nuevamente con posibles Mm, inundaciones. Y aquí sí, es me acuerdo donde que aquí en viene el Talagante, donde yo vivo, no, no exactamente en mi casa, pero claro, en la zona de la comuna, claro, se inundó, gente quedó bien fue heavy, damnificada. Sí, sí, fue sí, heavy ese a todos temporal. y en todas las partes de Santiago, porque yo me acuerdo que hablábamos después como en la Ujú, membresía y casi todos los compañeros algo había pasado en su sector. Así que, bueno, esa vez hice la invocación. eh, Ahí tú me guiaste, me acuerdo, fui al río, hablé con él y le pedí que me protegiera a mí, a mi familia, a mis animales, a mi terreno. Le dije, te voy a dejar, yo me acuerdo que le dije, te voy a dejar una marca. Y sí. desde aquí hasta el principio de esa parcela es donde yo vivo. Entonces, por Sí, me favor, acuerdo que le dije a cuídenme. vamos a tener que, Y me porque, acuerdo, oye, se sí, es cachó. inteligente el río, pero cómo iba a saber hasta dónde quería que llegara, porque puede decir que entrara, iba a entrar, pero hasta la pieza de hasta el dormitorio de la no, porque no queríamos que entrara al terreno, Claro, ¿ya? Entonces, me acuerdo que Pri hace esta cosita, hicimos una magia, una magia ritual, y sí. puso, claro, la Pri un objeto en donde no tenía que pasar. Claro. Y así fue, pues vino ese temporal, vino fuertísimo, Ujú, muy fuerte, los árboles se movían para todos lados. Ahí también, ahí andaba ahí conversando con los árboles y no, estaba como el terreno en sí, sí, el terreno, el lugar, ujú, se sentía como afligido, po. Era muy potente el agua que venía, el caudal que venía. ujú. Y yo ahí tenía que ya aplicarme, esa era la primera vez que yo me tenía que ahí aplicar como maga, estando recién conociéndome, porque no tenía un recorrido, estaba recién saliendo de mi automático, no podía dudar, no podía entrar en pánico, así que ya ahí No. bien, ¿cuál es la palabra? Bien. Como la certeza, la fe que Sí, tenía por como ti ustedes, en por ese... mis compañeras ahí Ujú, bien recomendada, mm, ahí con seguridad y todo. Pasamos el temporal. El agua no llegó ahí, no llegó. Fue genial. Subió el río, subió harto, pero yo ahí, lista, no va a pasar, no va a pasar, no pasó. Bien, fui ahí a ujú. darle las gracias al río y ay, ¿puedo contar esto otro? ¿No? Sí, cuéntalo. Sí, lo voy a contar. Lo voy a contar para bueno, para que se sepa que el río Ujú. sí escucha y que sí tiene vida. Yo fui Sí, a... escucha, limpia, Sí, abraza. En verdad, los elementos nos escuchan, sus sí, espíritus, es heavy. sí. Fui a darle las gracias al río, estaba bajando, ya estaba bajando. Ujú, Yo ya sabía que no iba a subir. Venían otras lluvias, qué sé yo, pero ese era el más fuerte. Entonces, había más vecinos, yo estaba ahí hablándole, agradeciéndole y vibrando en esta sintonía de agradecimiento, de, claro, pucha, amor puro, ay amigo, claro. te pasaste, ya, después te voy a traer una ofrenda, pero bacán, gracias. Y me acuerdo, llegan varios vecinos y llega una vecina X del Ujú. lugar, y se acerca a mí y me dice, como que me dice algo malo del río, po. Me dice... Río tal por Ah, cual. sí, ya vamos a decir eso. Aquí viene está calladito, así que tal por cual. ¿Cachai? Y yo me sentí súper ofendida, porque yo decía, oye, no hablé así, no hablé así de mi Mi amigo. amigo. Pero te juro que yo me sentí súper ofendida porque yo entiendo que es un ser que tiene vida y que Sí. a mí me protegió, a mí y a los míos, a mi terreno. Y viene una persona y dice esto, yo le digo así como, y yo me corrí de al lado Mm. de ella, y me fui más allá, y yo me acuerdo que le habla al río, y le digo como, ay, no la pesquí. Esta weona como que no sabe lo que habla, no la pesquí, ignórala. Muchas gracias, te pasaste, tú sigue tu caudal y la. Ujú. Perfecto. Pasa que al día siguiente, Marce,
Ujú, No hubo una subida de río, no hubo nada, el río seguía bajando y la única parcela que amanece inundada es la de esta vecina. O sea, mm, no había cómo ella se ujú, inundara. La única que se inundó fue ella. Y yo ahí dije, no, con mi amigo el río No te no se mete. metes. No Sí. te metes. Y ahí a mí me Sí, quedó clarísimo que sí, escucha. Escucha y limpia, como dijiste. Sí, sí. Es que es tan poderosa su energía. Yo aquí, bueno, para mí también es un elemento que no es mi elemento así como más cercano, por decirlo de alguna manera. Es un elemento que me ha tocado la vida, toda mi vida, trabajarlo constantemente, hablarle, como reconocer la importancia del elemento primero en mi biología, en las emociones, como que usualmente el agua ha sido como un hermoso camino también de limpieza y purificación para lo que es brillo etérico, todo lo que es el femenino. Claro, porque yo soy muy tierra, entonces era como muy cegada a la tierra, pero claro, cuando tú empezás a recorrer la magia elemental, te das cuenta de que no hay, o sea, no hay tierra si no hay agua, ¿cachai? No hay fuego si no hay agua, o sea, como que los cuatro elementos literalmente se acompañan, sí, están en todo, y nosotros como espíritus viajamos a la tierra porque ellos nos inspiran, o sea, nuestros grandes maestros es la tierra. Nuestros grandes maestros son los elementales, o sea, los cuatro elementales. Y una vez que nosotros vamos comunicándonos con ellos, conectando con ellos, se apertura lo que es otros elementos, como es el éter, ¿cierto? Que tiene que ver con el sonido, pero primero yo tengo que dominar esto en mí. Porque, como les decimos, el agua está viva. O sea, incluso hasta cuánto nosotros bebemos o dejamos de tomar. Y sobre todo aquí en Chile que hay tenemos acceso, todavía hay mucha agua, y agua ancestral, agua que contiene información milenaria, o sea, en el agua está la info, en el agua está la info. Imagínate si cada uno de nosotros entendiera la importancia de comunicarse con este elemento, podría cambiar sus células. La información, si el agua sostiene información, yo cambio la información, se renueva el agua y por lo tanto dejamos de tener enfermedades crónicas, dejamos de sostener síntomas porque el agua te limpia, pero no solamente limpia afuera, o sea, nos bañamos todos los días, supongo, supongo que se bañan todos los días, pero el agua limpia afuera y también tenemos la posibilidad de que él nos limpie por dentro, o sea, la orina, el sudor, todo es que es una locura el agua. Y me encanta que lo hayas compartido, Pri, porque sobre todo en Chile que se vive mucho temporal. Bueno, hemos visto en otros lugares también del planeta en donde hay mucha agua y la gente la desconexión pensando que es agua y fin, viene una tormenta, pero habla con la tormenta. sí. Comunícate con qué te va a mostrar, qué le puedes mostrar tú. Bueno, y si viene mucha agua y tiene que limpiar, ofréndale algo. Pero no solamente me refiero como a establecer una conversación como lo hiciste tú, sino que ofréndale lo que ya no te sirve tan bien, porque te viene a ayudar. Y ayuda, Y porque yo he ofrendado sí, versiones antiguas mías sí, y voilà, o sea, aquí estamos y seguimos aplicando, pues. De ujú, todas formas, mira, yo igual quiero mencionarte eso y ujú, compartirlo. Eh, bueno, fuera de eso, de lo que hablábamos de la inundación y todo, eso fue lo que pasó a nivel terrestre, a nivel material, materia, porque después cuando yo logré entenderlo, claro, tenía otro tipo de creencias. Yo tenía, incluso yo tenía una relación, o sea, se supone que iba a ser una sí, relación como no sé si para toda la vida, pero era claro, una relación estable. Y después empecé a evaluar y dije, esta casa yo no la hice, tendría que haberla hecho, ni desde dónde tendría que haber sido para formar ujú, un hogar, no fue así. También después me di cuenta que esa relación ya no funcionaba para mí a medida que yo fui actualizando mis versiones. claro. Ahí Eh, yo quiero contar algo, no sé si me lo permite, pues, obviamente para no, no, vamos, no vamos, tanto, no tanto. démosle, pues. Pero
me acuerdo, claro, en ese proceso de la PRI, cuando empezó a purificarse en, como en capas mucho más profundas de ella, y claro, y el amigo Río, esa ancestra o ancestro, no sé si es femenino o masculino Es o no, no sé, femenina la de acá. femenino. Sí. Entonces, ancestra sabia que la escuchó, que la ayudó, que la limpió, que la abrazó, eh, claro, también le ayudó a mirar otras capas. Y yo me acuerdo que en una sesión que tuvimos por ahí, escuché una frase con respecto a este término que estaba ahí hablando ahora, que en ese tiempo todavía estaba ahí como ahí en la evaluación, y dijiste que esta persona había manifestado que quería una persona. ¿Te acuerdas? Dilo tú para que En- para ir, la de lo puse ahí, tú completa. Aunque fuese enferma, que le llegara a su vida a una persona aunque fuese enferma. Heavy. O sea, Sí, imagínense, manifestó una persona que tuviera algún síntoma, que tuviera alguna problemática. claro. Se Y claro, desmayó, po. lo- en esos instantes, claro, en esos momentos, la compañera, claro, presentando síntomas, Lo que pasa es no, que yo tuve un cáncer, grado ujú, 4, un cáncer cervicuterino, más una patología. wow, Entonces, esas dos cosas en su momento eran mortales. A mí sí, po, no me habían dado mucho tiempo y yo me miraba al espejo y yo decía, yo puedo más. Yo me acuerdo, yo decía, ¡ay, Dios! Dios, dame otra oportunidad, si yo puedo claro, hacerlo mejor. Y bueno, y ahí también empieza todo, yo creo que ahí empieza el camino, cuando ya te mm. dicen, oye, es el punto de muerte. ¿Cómo le dices tú? Hay ¿Te habían dado, de verdad que te habían dado así sí, un como par te de meses, quedan, porque con la wow, patología que sí, tenía, po, sí, sí, ya tenía muy pocas células, ya me ujú, quedaban, más este cáncer. Entonces estaban estas dos enfermedades muy avanzadas. eh, y yo, no puede ser. No, mi vida no mm, puede acabar acá. He hecho tan poco, he desperdiciado tanto mi vida, que no puede ser. Yo me negaba a morir tan joven, ujú, dejando a mi hija. ¿Qué le he enseñado a mi hija? A claro, trabajar. La crié, que fue al colegio, eso fue todo. Yo decía, tiene que haber algo más. ujú, Nunca me esperé encontrar este camino tan hermoso, tan hermoso. Yo siento que partió todo de esa inundación, mm, honestamente, porque me vino a limpiar, limpió por dentro, todo, por fuera, limpió todo relaciones, hasta la piscina. se llevó todo. E No, te incluso llevó todo no se llevó todo, se llevó todo lo que no estaba en todo lo coherencia que no con, servía, lo que no estaba en sí, concordancia conmigo, y sí, renovó mis células, porque yo hasta el día de hoy mis exámenes salen, a pesar, el cáncer ya no lo tengo, pero la qué patología, maravilloso que porque yo escuchen esto. sí, me Esto es sané, magia, sí, pero es mantenerse en concordancia. Hay un trabajo que seguir ahí, no es que, yo creo y yo hago claro, magia, y no, es un trabajo durísimo, porque de repente disciplina, uno se duerme, sí. sí, De repente uno se duerme y ¿por qué está pasando esto? Me me dormí. dormí. ¿Y por qué está Mm, pasando esto? Porque no estoy en concordancia, estoy haciendo algo que yo estoy diciendo algo y haciendo otra cosa. ujú. Entonces es un camino muy disciplinado, pero es muy hermoso. Hermoso. Y ahí, bueno, para como contar, cuando escuchamos esto, como que despertó la escucha de la compañera, y escogió, o sea, escuchó más que escogió. eh, Escuchó esta información de que, claro, un compañero la había manifestado enferma, ¿cierto? Y que, claro, ahí no nos metemos en el universo de él nada, pero la compañera había decidido curarse, o Sana. sea, vivir en bienestar, vivir muchos y muchos y muchos años y acompañarnos en muchos viajes y pasarlo chancho, porque lo pasamos súper bien cuando estamos de viaje y todo. Era, le dije, Pri, pero es que aquí hay algo. Porque significa que si tú te curas, me acuerdo que la dicen, tú te curas, tú estás sana, tú estás bien, esto no va más, porque No estoy no, enferma, no no es lo porque, que... claro, estás sana, o sea, energéticamente no va más, no porque tal vez no se quieran, no sé, sino porque en su energía no está dentro de lo que él, como sus anhelos, como los requisitos de la mujer, ¿cachai? Que tenía que acompañarlo.
Y así Heavy. fue, po. Así Y fue así fue. porque, bueno, después no coincidimos, digámoslo así, Claro. dejamos de coincidir. Eh, y bueno, ahí terminó esa relación, yo seguí mi camino y, y ha sido hermoso porque he tenido que aprender, por ejemplo, ahora este año, está justamente ahora en Chile el tema de los Ujú. temporales. De hecho, viajo Claro. el sábado, voy a ver ahí a mi amigo, pero bien, o sea, yo desde acá Cántale, ya cántale, cántale. Le encanta que les canten sí, a los ríos. quiero aprender ahí a tocar un Llévate instrumento. la cosita que te compraste, ¿te acordáis? Me está ¿Qué te llamando, compraste para eso una? lo compré, po, la ¿Sí? trutuca, no sé cómo se La- llama. ¿Qué era una zampoña? No sé. Sí, creo que Aquí. sí. Un Y, tamborcito. pero es como me pide, ¿Mm? como viento, eso me pide. Mm. Así que ahí me compré también un instrumento que ay, no puedo todavía no lo domino, pero lo compré exclusivamente para homenajearlo a él, para ir a Hoy que nos cantar y reímos, acompañar. somos pesados, igual que nos reímos tanto de la Pri porque andaba ahí ella en modo Iyapu. Uy, que fue chistoso. ¿Te acordás? Así, tratando de ser una iyapu, Sí, que no me y salía. la Pri, esto no es para ustedes, estúpidos. No se rían, es para mi amigo. Me Oye, y me encanta. acuerdo también que ya después cuando pasaron las inundaciones, hace un par de años Ujú, atrás, se abrieron caminos, po, porque como el agua ujú, sube, como dices tú, y bien lo dices, limpia, mueve, se abrieron caminos en ese río y fuimos ujú, a caminar un día, caminar a la deriva y encontramos un laguito, había mucha piedra, pero encontramos un laguito así donde había arenita, me acuerdo que ahí como puse una las playita. patitas, sí, en la agüita, muy lindo, estoy tomando el sol, pucha, agradeciendo, hermoso. Y de repente saco una foto, me acuerdo. Fue tan hermoso que quería yo dejar una Ujú. foto de ese recuerdo. Y miro la foto y en la foto observo que estaba el guardián. Tú sabes que todos los Wow, lugares tienen sí. un guardián, pues, un elemental Ujú, ahí que... Y lo veo que es el que te mandé. Yo me acuerdo que te sí. mandé esa foto. Y después la compartí con las compañeras de la membresía en una comida que tuvimos. Y las compañeras empezaron a hacer zoom y empezaron a encontrar más elementales. Era como una Ujú, especie de bosque que estaba al otro lado del río. Y el guardián del río ujú, mirando como hacia mi casa, como hacia ese... Oye, fue tan lindo porque ese día pasaban pájaros y ujú. rodeaban el guardián. Y yo miraba a los pájaros bien, oye, decía qué lindo, esto no lo había visto, esto no se ve de allá. Claro, pues estaban todo el rato mostrándome el guardián y yo ahí no tuve que sacar la foto para verlo. Y ahí caché porque me estaban mostrando el guardián y desde ahí que ya yo obviamente voy al río y lo saludo desde donde estoy y ahí al guardián del río. Qué Entonces hermoso. la naturaleza te va mostrando, eh, ay, no sé, seres que viven, que habitan. Ujú, Y bueno, ahí yo siempre digo es vivir como en alianza mm. con los elementos y hacerles saber Aliados. eso. Sí, Sí, somos hacerles, aliados. sí, somos aliados. Sí. Somos, estamos ahí para vivir en comunidad. Sabes que dentro de mi invocación en el terreno, Ujú, ya bueno, porque esto me abrió un montón de puertas, empecé a ver y a conectar también con el territorio. De hecho, yo hago ofrendas, hago mis andinas todos los años ujú. para el terreno, desde El ese Pachito. momento. Sí, que también muchas gracias, amiga, porque eso me lo enseñaste. Agradecer. Hermoso. Son cosas que uno no sabe porque como uno vive en el automático y no vive en conexión, vive más bien como desconectada de la tierra y de los Sí. elementos. Entonces, cuando a uno le muestran y uno después va descubriendo todo Ujú. esto, lo encuentro maravilloso, lo Oye, encuentro... no, y gracias a ti, Pri, porque con tu relato y tu vivencia, imagínate, o sea, una vivencia profundamente, primero cruda, claro, cuando le pasó lo que le pasó, pero imagínense en su recorrido el tener la capacidad de darse cuenta y poder curarse, o sea, no solamente
vivir desde la queja y porque a mí, porque yo estoy enferma, imagínate en esto, así como me quedan meses de vida, de eso me imagino que han pasado ya también 3 años aproximadamente de ese momento. No, desde ese Ujú. momento, no, ya cumplí mi primer septenio. Eso fue en el 2018. Maravilloso, maravilloso. Y estaba en membresía la primera vez que me Ujú. sacaron, que me dieron los resultados de los exámenes y era primera vez que venía todos los exámenes buenos. Y ahí fue justo a mi septenio. Entonces ahora voy a la Ay, pero segunda por eso, vuelta. primero felicitarte, Muchas que gracias. sigas sosteniendo metas, deseos y salud. Pero también gracias por compartirlo porque de verdad que inspiras a muchas personas a que tal vez, no sé, tienen un diagnóstico, tienen un síntoma que piensan que es crónico, que es para toda la vida y de verdad que no, chiquillos, no, 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 no. Hay más posibilidades, hay otras posibilidades de vida en coherencia, como decía la compañera, en concordancia con tu corazón. Hay otras posibilidades de vivir libre, brillante, deseoso, en alegría. Entonces, de verdad, chiquillos, yo sé que, bueno, no sé si les dimos primero muy buena publicidad, pero el lugar que es membresía es muy bonito, es muy sabio, pero no porque yo te comparta algo sabio, sino que te acompaño y te acompañamos, porque finalmente es como dijo la compa, es una tribu, a que lo logres, a que te impliques. Te vamos a molestar, sí, te vamos a molestar, te vamos a mostrar tu automático, sí, te vamos a mostrar tu falla, pero para que la consideres, porque cuando uno considera su falla, puede poner referentes, puede, y en esos referentes no dormirte, porque pasa, si aquí todos tenemos fallas, ¿cachai? Todos, 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 aquí no hay ningún ser parlante que no tenga una falla, y esto es importante porque aquí no hay iluminados, sino que hay personas que están caminando en conciencia de su individualidad, y eso la ponen al servicio, o sea, es la mejor contribución que podemos hacer. Así que gracias, Pri, gracias, gracias. No sé si quieres decir algo más a los compañeros, contarnos algo más para que ya vamos cerrando este capítulo. No, gracias a ti por la invitación. Para mí es súper emocionante siempre hablar de mi amigo, porque es una vivencia maravillosa que yo tengo hasta el día de hoy, esa conexión con el río. Así que saludo al río Loncomilla, allá Y me dice el del- lonco, lonco, bien loco. de Villa Alegre. No, y eso, como invitarlo a verla, a mirar a su alrededor, a Ujú, vivir como en conciencia de los elementos y los elementales que están ujú, alrededor nuestro. Siempre nos acompañan y la mayoría de las veces, de repente hasta a mí también me pasa, porque ando caminando y o de repente me cae una hoja directo a la cara. ujú. Entonces digo, ah, ya, No, y oye. la Pri tiene más historia con elementales, y aquí podríamos Sí, hablar de todo lo elemental, ¿eh? No sí, del agua nomás. sí, hermoso. A mí me encanta vivir en conciencia y siento que cada vez, a medida que más me implico, más Ujú, dones se van desarrollando y lo sí, encuentro. Es una vida de fantasía, pero que es real en esta ujú. dimensión loquísima que vivimos. Así que muchas Sí, sí es gracias por la bonita la vida. invitación. Queremos decir que es bonita la vida en la tierra, Es queremos hermosa. comunicarles que sí se puede vivir en abundancia, sí se puede vivir sano, sí se puede atraer a la pareja que tú deseas, sí se puede, imagínate, puedes sanar tu cuerpo, amiga, amigo, puedes sanar tu cuerpo. ¿Sí? Aquí nada es imposible. Bueno, si quieres que sea algo imposible, no es el lugar, no es el lugar. Si te quieres quejar y ser víctima, amiga, amigo, no es el lugar. Claro. Gracias, 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 Pri. Gracias a Te ti, quiero Marce. muchísimo. Yo también, pues. Muchas Un gracias por la besito. invitación. Gracias, gracias. Gracias.